Muy buenas noches, amigos, bienvenidos al Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El carnet de discapacidad de Daniel Salcedo fue firmado en una unidad médica del suburbio de Guayaquil, mientras que el de su hermano, Noé Salcedo, fue otorgado durante la madrugada del 20 de enero en un centro de salud del puerto principal. Los hermanos Salcedo no fueron valorados físicamente para obtener los documentos. Quien asegura que Daniel Salcedo no recibió el diagnóstico de forma física previo a la entrega del carnet de discapacidad fue el abogado de la médico que firmó el documento. De esta manera se explica en una entrevista realizada por Diario El Comercio al jurista que la doctora Jessica S. solo habría firmado el documento tras un análisis de los informes de otros médicos. Se asevera que ese era su trabajo, mismo que obedecía protocolos establecidos desde el año 2017. Por lo que cientos de carnés habrían sido otorgados bajo ese proceso. De otra parte, también con irregularidades se habría obtenido el carnet de discapacidad de Noé Salcedo, hermano de Daniel Salcedo, pues lo habrían otorgado durante la madrugada del 20 de enero de 2020, con exámenes e informes de especialistas sin firma de responsabilidad emitidos el mismo día. El médico que entregó el carnet de discapacidad a Noé Salcedo sería el que otorgó también el documento a Andrés Cedeño Carreño, amigo de los hermanos. Tanto Daniel Salcedo, que en documentos tiene el 41% de discapacidad auditiva, Noé Salcedo 42% de discapacidad física visual y su amigo Andrés Cedeño Carreño se beneficiaron de la exoneración de impuestos por su condición de personas con discapacidad. Entre otras cosas, se conoce que importaron automóviles de gama alta aprovechando el derecho que les otorgaba la ley. Informó Javier Rosero. Atención, Alfredo Adún, su hijo y el piloto serán vinculados al proceso legal por la fallida fuga de Daniel Salcedo al Perú. Ellos deberán comparecer este viernes. Fausto Álvarez, administrador de una empresa de propiedad de Alfredo Adún, acudió a la Fiscalía en Guayaquil a rendir su testimonio como parte de la investigación que se sigue sobre el accidente aéreo registrado el pasado 8 de junio en Perú, donde se estrelló la avioneta en la que viajaba Daniel Salcedo. Él entregó unos chats donde supuestamente se culpa al piloto Franklin Lara. La mentira más grande es que cuando ya el avión se había caído, yo le insisto en su llamada y me dice que él no estaba en el avión, que él estaba en un velorio con su abuelita en Quevedo. ¿Entendido conocía a Daniel Salcedo? Tengo entendido que no, en absoluto. Alfredo Adún, su hijo y su piloto serán vinculados al proceso legal por la fallida fuga de Daniel Salcedo, que viajó en la avioneta de propiedad del empresario guayaquil. Luego de 2 años en funciones, el canciller José Valencia presentó su renuncia al cargo. El diplomático de carrera no dio mayores detalles de su salida, pero sí aseguró que se debe a motivos personales. Todo era un rumor hasta que se confirmó. Y sí, hay más cambios en el gobierno del presidente Moreno, pues tras 2 años en el cargo, el canciller José Valencia presentó su renuncia este 8 de julio. El propósito de este encuentro con ustedes es despedirme al término de mis funciones como ministro de Relaciones Exteriores. Durante la rueda de prensa virtual, Valencia no supo dar mayores detalles sobre la dimisión a su cargo. Mi renuncia, el pedido al señor presidente que disponga de mi cargo obedece a una razón enteramente personal. Tengo la percepción, la sensación que he cumplido ya con la tarea que debía cumplir. Y se va no sin antes, dijo, agradecerle al presidente Moreno por haberle permitido durante 2 años dirigir esa cartera de Estado. Y aunque no dio más detalles, Valencia confirmó que se mantendrá en el servicio exterior. La continuación de mi carrera diplomática me llevará a servir al país en el exterior. Una vez más, me va a tener que disculpar que en este momento no le pueda decir exactamente en dónde será aquello, porque también espero yo el anuncio oficial del señor presidente. José Valencia fue designado como canciller en 2018, luego de la salida de María Fernanda Espinosa. La dimisión del funcionario es la tercera baja del gobierno en las últimas horas, informó Marilyn Jaramillo. Pediría técnica ciudadana para investigar los presuntos actos de corrupción en la entrega de carnés de discapacidad será registrada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aseguran que la participación del organismo fortalecerá el proceso de vigilancia en la calificación de discapacidades. Será este 9 de julio que se llevará adelante la inscripción ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Veeduría Técnica Especializada para la entrega de carnés de discapacidad. Aunque formalmente se conformará este día, su trabajo, indicó su vocero, ya está en marcha.
La veeduría, que tiene por objeto justamente vigilar el proceso de calificación a partir del año 2013. El cronograma de trabajo se confirmó, será presentado más adelante. Sin embargo, adelantaron que a quienes primero se investigará son aquellos que, valiéndose de carnet de discapacidad, importaron vehículos de alta gama. Y podríamos empezar por ahí, un segmento mucho más pequeño, con el fin de que la ciudadanía tenga transparencia del registro de discapacidades, donde estamos todas las personas que accedemos a estos derechos. En este mismo marco, en los últimos días ha salpicado a más de un político personaje público el escándalo de que mediante carnés de discapacidad personales fueron beneficiados sus titulares. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, es uno de ellos, mismo que desmintió el uso fraudulento de su documento. Después de varios meses de gestiones, mi carnet de discapacidad fue legalmente otorgado por el CONADIS hace 11 años, en el 2009. Cruz tiene el 81% de discapacidad visual y auditiva, según él, debido a que en base a la normativa y documento español de valoración de las situaciones de minusvalía que aplicaba el CONADIS, rigió ese porcentaje. Cabe señalar que estas normas establecidas convencionalmente para evaluar el grado de discapacidad son diferentes a las que se usa actualmente el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Dentro del contexto, el asambleísta Israel Cruz también justificó el pasado martes el ser beneficiado de un carnet de discapacidad. Hemos sacado en el 2013, hay otro compañero que ha sacado en el 2008, y en la cuna de la corrupción está en las provincias de Pichincha y supuestamente en Guayas. Quien se ha comprometido también a trabajar junto con las organizaciones sociales para vigilar que no se sigan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad es la Defensoría del Pueblo. Aseguran que es deber del Estado el garantizar que las normas en beneficio de este sector sean cumplidas, informó Javier Rosero. Una amplia agenda mantuvo el primer mandatario Lenín Moreno, pues tuvo reuniones con representantes de la Organización Internacional del Trabajo, así como con sus similares de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, en el marco de la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones. Mitad de semana y fueron varias las reuniones mantenidas por el jefe de Estado Lenín Moreno. Primero participó en la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, donde se topó la problemática laboral en tiempos de coronavirus. Aquí el organismo sostuvo que hay al menos 200 millones de desempleados en los últimos 3 meses. Pero ¿cuál es la situación de Ecuador? El presidente Moreno se refirió al tema. Entre marzo y junio, en Ecuador, hemos perdido 200.000 empleos, por lo que debimos adoptar medidas urgentes destinadas a proteger las fuentes de trabajo. Asimismo, estuvo presente en la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones, en la que participaron la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, el presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, Venezuela, representada por el presidente interino Juan Guaidó, y el secretario general del organismo. Uno de los temas centrales que se trató fue la problemática del coronavirus. También entregamos bonos de protección social a 2 millones de personas y 4 millones de kits alimenticios para quienes viven el día a día, para esas personas más vulnerables. A los olvidados tienen, la crisis será muchísimo más grave y eso no debemos permitirlo. Aquí Bolivia, además, se dio la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones a Colombia. Informó Marilyn Jaramillo. Y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, asegura que el Estado afrontará la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, asegurando que están garantizadas las pensiones jubilares. Sin embargo, no estableció ninguna fecha de pago. Movimientos sociales analizan movilizaciones para exigir al gobierno respuestas ante la crisis del IES. Fue una carta enviada por el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Watted, al ministro de Finanzas, Richard Martínez, la que advierte sobre el riesgo de iliquidez para afrontar las pensiones jubilares a partir del mes de agosto, si es que el Estado no cumple con los pagos del 40% de contribución. Esto, a decir del ministro Martínez, no pasará. Así lo explicó en una entrevista radial. Diría a la ciudadanía que puede estar tranquila de que a pesar de la complejidad, en agosto no se va a dar ese escenario que algunos alertan y se preocupan con justa razón. Nosotros estamos trabajando en los mecanismos de contingencia que nos permitan llegar a un escenario favorable. Watted explicó que desde octubre de 2019 el ministerio no ha cancelado los rubros a pesar de la insistencia. A esto, Martínez respondió
que depende del flujo de la caja fiscal. No nos desentendemos nosotros del problema, bajo ningún concepto, pero vamos solucionando conforme la caja fiscal nos vaya dando el margen. Sin embargo, el aporte del 40% para las pensiones del IES se consideró dentro del presupuesto general en 2019 y también en 2020 y 2021. El incumplimiento ha motivado a organizaciones como el Parlamento Laboral a demandar al Estado. Hemos planteado la demanda de incumplimiento a la Corte Constitucional, pero también hemos presentado una denuncia a la Fiscalía General del Estado en perspectiva también de que se ejerza el control de cumplimiento de la sentencia dictada por este alto organismo. Nadie está por encima de la ley. Advierten movilizaciones y otras acciones, pues reclaman al gobierno hacerse cargo de la deuda que desangra la seguridad social. Que no podemos permitir que irresponsabilidades de gobiernos anteriores y este último tengamos que asumir los afiliados y más aún todavía los jubilados. Estos últimos 9 meses, el IES ha solventado el pago de pensiones a través de operaciones de reinversión. Entre enero y junio, el IES solicitó al BIES $743 millones. Si el fisco no cancelara su deuda hasta finales del año, la reinversión sería de $1.477 millones, el doble de lo solicitado en 2019, lo que representaría un golpe para los afiliados. Pone en riesgo el futuro de las nuevas generaciones, porque el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte se queda sin ahorro. Informó Carolina Basante. La situación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es compleja. Un diagnóstico efectuado por las exautoridades del BIES revela que la institución tendría problemas administrativos y que carece de una contabilidad completa. Expertos analizan el panorama. Un informe de las ex autoridades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES alerta de los graves problemas administrativos de la institución. El documento señala que el banco carece de contabilidad completa, existen descuadres de las cuentas contables de préstamos hipotecarios y quirografarios que suma $600 millones, deficiencia en los controles internos y externos, además de una inapropiada gestión que complica la sostenibilidad de fondos de los afiliados. Expertos en la seguridad social se pronuncian. Confirmar la necesidad de que el sistema de seguridad social, ¿no?, y sus instituciones, que son el IES y el BIES, sean reestructuradas internamente. El informe se basa en un diagnóstico elaborado en diciembre del 2019 y que abarca la trayectoria del banco. Los problemas del BIES ya han sido advertidos por la Organización Internacional del Trabajo. Hace muchas exhortaciones cuando habla del capítulo Ecuador, pero no renuncia a que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones con el IES. El economista Augusto de la Torre sugiere que para que el banco tenga mayor liquidez y una mejora en los procesos, podría vender la cartera hipotecaria y quirografaria. Si quieres liquidez inmediata, una posible solución es vender esa cartera. Como esa cartera de crédito está otorgada a tasas de interés que son por debajo del mercado, no la vas a poder vender a valor facial. Explica que entre los desafíos están mejorar la gobernanza, aumentar la cobertura para una entrega oportuna de las prestaciones que se vieron afectadas por la pandemia. Una reforma a la seguridad social, dice, podría salvar al Banco de los Afiliados. Sí, esa ya es una reforma del sistema pensionario integral que a mí me parece que va a ser el primer orden del día para el nuevo gobierno. Y por último, está bien mejorar la gerencia, pero creo que la gerencia, por más buena que sea, no va a poder resolver el problema de fondo. Estabilidad administrativa es otra de las recomendaciones. El banco registra 13 gerentes durante 9 años. Informó Priscila Cadena. Recorremos el país. En Galápagos se registraron protestas por la crisis económica que afrontan sus habitantes. La Junta Ciudadana de Santa Cruz tiene varios pedidos como créditos que no se les cobre intereses, entre otros. Aseguran que el turismo está lejos de recuperarse. Habitantes de Galápagos pierden la paciencia. La Junta Ciudadana de Santa Cruz asegura que las autoridades no escuchan sus reclamos. Ellos piden una reactivación económica real. Es algo muy preocupante. La gente aquí en Galápagos ya prácticamente lo poco que se tenía ahorrado ya se nos acabó.
ya no tenemos nada, absolutamente nada para poder subsistir. Más del 80% de los ciudadanos dependen del turismo, actividad que está paralizada. Los productos nos llegan al 52% más del costo que el continente. Entonces el costo de vida es súper alto, en tal virtud que estamos pidiendo la eliminación de ese sistema de carga para Galápagos y regresar al sistema de paletizado, y de tal manera los costos bajen a casi solamente un 5% por operación. Los manifestantes están conscientes del riesgo de ser contagiados de COVID-19 al salir a las calles, pero la necesidad es mayor. Ellos solicitan a las autoridades créditos. Estamos pidiendo créditos al 5%, a 1 o 2 años de gracia. Los créditos que al momento se entregan pasan por procesos burocráticos, según la Junta Ciudadana de Santa Cruz. Y el tiempo para ser aprobado supera las 6 semanas. Entonces estamos ahora luchando ya para el día de mañana saber qué vamos a comer. También piden que la provincia de Galápagos sea declarada en emergencia económica, pues aseguran que los turistas no volverán a las islas mientras no exista una vacuna. Podamos reactivarnos así como lo hizo la provincia de Manabí cuando hubo el terremoto. Así los galapagueños seamos exentos de pagar los impuestos. Mientras tanto, ya suman 6 las movilizaciones que se realizan en la provincia de Galápagos a la espera de un proyecto económico que ayude a sus habitantes. Este medio de comunicación ha solicitado a las autoridades del archipiélago una entrevista, pero hasta el cierre de la edición no se ha recibido una respuesta. Informó Valeria Navarro. Con un 85% de indecisión y un 57% de electores que no acudirían a las urnas de no ser obligatorio, los ecuatorianos se alistan para las elecciones presidenciales y de asambleístas. La encuestadora Cedatos resalta la posible participación del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Al Centro de Estudios y Datos Cedatos le llama la atención que a 7 meses de las próximas elecciones presidenciales es la primera vez que la indecisión de los ecuatorianos llega al 85%. Al ser consultados, esta fue su respuesta. Menciona al candidato que siempre se ha manifestado como tal, que es el señor Guillermo Lasso, el coronel Lucio Gutiérrez. O se espera a lo mejor que haya un candidato del indigenado, el candidato de movimientos como de Democracia Sí, de Fuerza Compromiso Social. La encuestadora da cuenta que 30 de cada 100 personas manifiesta su simpatía hacia un partido o movimiento político. Si el total de partidos llega a tener un 30% de aprobación, un partido solo o un movimiento solo, pues no es muy fuerte. Asimismo, un 57% de los electores sostiene que de no ser obligatorio el voto, no acudiría a las urnas. En medio de estas cifras no se descarta la participación del hasta este martes vicepresidente Otto Sonnenholzner, que al parecer salió con pie derecho. Llegó a tener pues 48, 49% de aprobación a la gestión que realizaba en el caso pandemia. El docente Felipe Urbano de Lara no descarta esa posibilidad de que la foto de Sonnenholzner esté en la papeleta electoral. Y me imagino que por eso él renuncia, porque sus datos están bien, la gente confía y cree en Sonnenholzner, ha visto su actuación en el manejo, en el difícil manejo de la crisis sanitaria. Esto mientras las alianzas empiezan a madurar en Fuerza Compromiso Social, que junto a 7 organizaciones y colectivos ciudadanos crean Unión por la Esperanza. Es hora de que todos juntos, con unidad, con profundo amor a la patria y sobre todo con profunda convicción de tener un solo objetivo, que es ganar las elecciones. Informó Héctor Romero. El Pleno de la Asamblea debatirá la posibilidad de conceder amnistía a 20 líderes de la comunidad San Pedro de la provincia de Cañar, acusados de secuestro tras aplicar justicia indígena. La Comisión de Justicia aprobó un informe favorable para los procesados. Con 9 votos a favor, la Comisión de Justicia aprobó el informe que recomienda al Pleno otorgar amnistía a 20 líderes de la comunidad San Pedro de Cañar, que en 2016 fueron detenidos y procesados por secuestro al aplicar justicia indígena. Yo di mi voto a favor y lo decía que lo daba absolutamente convencida
en que estos casos eran sujetos a una amnistía y que era una posibilidad histórica para reivindicar la justicia indígena en el país. El pedido de amnistía fue planteado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, que explicó que el Consejo de Justicia Indígena aplicaba sus normas de acuerdo a su cosmovisión en casos de abigeato, cuatrerismo, estafa, problemas de tierras y pandillas. José Sarmiento, uno de los líderes indígenas detenidos en la cárcel del Turi, más de 3 años, defiende su causa. Como le dije al comienzo, fue simple y llanamente que las cosas se iban arreglando en cada comunidad pacíficamente, nada más. Con estos testimonios se construyó el informe que concluye que los líderes y miembros de la comunidad actuaron en procura de precautelar bienes jurídicos relevantes para su comunidad. En la mesa legislativa hubo reparos, pues no todos estuvieron de acuerdo en que se extienda la amnistía de manera generalizada a los solicitantes. Bajo este criterio de que se puede salir de una comunidad, incluso administrar justicia indígena, como digo, incluso golpeando mujeres, y después trasladar a su comunidad para ahí continuar con el procedimiento, realmente a mí me llama un poco la atención. Pero ahora será el Pleno que decida o no si este beneficio procede, informó Carolina Osante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En los exteriores de varios hospitales de Quito, familiares de pacientes con COVID-19 viven momentos difíciles a la espera de resultados médicos. Según datos de la Secretaría Metropolitana de Salud, existe una lista de espera para camas en cuidados intensivos. En 2 casas de salud que visitamos no hay filas para ser atendidos. Sin embargo, en los exteriores hay una atención de los familiares de pacientes contagiados de COVID-19. Se dedican a lo único que está a su alcance en estos casos, esperar. Como todo hijo, preocupado sin saber si es que va a salir o no. ¿Qué día ingresó? El día viernes, en la mañana. Sí, tiene que está con el pulmón ya bastante acabado y que está con COVID. En los alrededores se les puede ver a pie firme aguantando los cambios repentinos de clima, con la incertidumbre de conocer cuál será la suerte de sus seres queridos. A veces salen, a veces no salen. Y con ese dolor, con esa incertidumbre, ¿saldrá o no saldrá? Han dejado su vida en pausa, esperan con ansias las noticias de los médicos. Son historias que duelen y conmueven como la de este joven. La ambulancia no llegó y recorrió varios hospitales para que pueda recibir atención su abuela materna. No hay camas, que tienen que esperar el piso y ahorita supuestamente no sé nada de ella. No me permiten ingresar, me fui a la 1 de la mañana, regresé a 8 de la mañana y no sé nada de ella. La necesidad de camas para pacientes positivos también es preocupante según los últimos datos de la Secretaría Metropolitana de Salud. Que la necesidad es de 43 personas que están a espera de una cama de cuidado intensivo. Al momento 3 camas estarían disponibles, pero en 2 hospitales pediátricos de la ciudad. No tenemos en este momento disponibilidad de camas para adultos, ni de cuidados intensivos, ni de pacientes COVID en hospitalización. En este contexto hay registros del pasado mes de junio de 562 fallecimientos en exceso, un dato superior reportado en el mismo periodo en los últimos 3 años. Informó Priscila Cadena. Ecuador recibió los primeros 50 respiradores de 250 que llegarán al país. Se trata de una donación del gobierno de los Estados Unidos valorada en $670.000 y que servirá para ayudar a los enfermos por coronavirus. Frente a la compleja situación que vive el país por la emergencia del coronavirus, Estados Unidos entregó al presidente Lenín Moreno 50 de los 250 respiradores donados por la Agencia de Cooperación Estadounidense para el Desarrollo Internacional USAID. El acto se desarrolló en el Palacio de Gobierno, en el que participaron el jefe de Estado, autoridades estatales y el embajador de ese país en Ecuador. El arribo de este primer envío de 50 ventiladores de última generación es posible gracias a la excelente relación basada en el respeto mutuo y la cooperación establecida entre el presidente Trump y usted, señor presidente. De su lado, el primer mandatario agradeció la solidaridad del presidente Donald Trump. Estos 50 que se entregan el día de hoy y esos 200 que llegarán dentro de los próximos 15 días. En buena hora, mientras más pronto se lo haga, mucho mejor. Los equipos de última generación constituyen una gran contingencia para áreas de atención crítica y emergencia, mismos que serán distribuidos en hospitales públicos de 10 provincias de la Sierra Centro, Costa y Amazonía. Este es un mensaje esperanzador para
la gente que está sufriendo en Quito. Los respiradores están valorados en $670.000, informó Marilyn Jaramillo. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el déficit de medicamentos para personas con VIH. Según la institución, al menos 500.000 personas podrían morir por esta causa. Expertos nos cuentan sobre la problemática en el Ecuador. En medio de la pandemia, la falta de acceso a los tratamientos correspondientes para pacientes con VIH sería un problema sanitario al cual tomar atención. Para Julio, nombre que mencionaremos para proteger su identidad, vivir con VIH ha representado un duro desafío. No ha sido fácil, ha sido duro, ha sido un procedimiento bastante complicado también, porque te da muchos síntomas, te da lo que es dolores de cabeza, te da mareos, te da vómito, te da diarrea, en algunos, en otros no, según tu sistema inmunológico. Esto, sumado a la emergencia sanitaria que enfrentan actualmente por el difícil acceso a los medicamentos antirretrovirales, que serían el único camino para combatir el virus. Que en este momento se ven más aquejadas por el tema de no recibir sus antirretrovirales son las personas que han recibido por parte del IES, porque el IES en este momento no se encuentra abastecido de antirretrovirales, distinto del Ministerio de Salud Pública y las unidades que el Ministerio de Salud Pública administra. Mandando 2 tratamientos, o sea, 2 frascos, para que siga, porque si uno deja el tratamiento, esta enfermedad sigue avanzando. Según el Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador, el mayor grupo que registra presencia de VIH estaría entre 20 a 49 años de edad, en donde la provincia del Guayas presentaría la mayor cantidad de contagios, seguido de Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. De su parte, la Organización Mundial de la Salud, mediante su cuenta de Twitter, prendió las alarmas indicando que al menos 73 países estarían en riesgo de quedarse sin este medicamento. Según un estudio emitido en la Conferencia Internacional de la Sociedad del SIDA, la interrupción regular de los medicamentos para portadores positivos ocasionaría alrededor de 500.000 muertes en el mundo. Desde la institución se hizo un llamado a representantes a cargo para tomar acciones urgentes y sumar esfuerzos ante una problemática que podría tornarse un problema de salud pública para el país, informó Caterine Aguirre. Con una inversión de $20 millones, el Ministerio de Energía iniciará obras de mitigación para evitar que continúe la erosión natural regresiva del río Coca, lo que podría poner en peligro la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. La erosión regresiva en la cuenca del río Coca, que habría empezado a tomar forma en la época paleolítica, con las erupciones sucesivas del volcán Reventador, y que a inicios de año afectó la cascada de San Rafael en Amazonía ecuatoriana, así como el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, el oleoducto de crudos pesados OCP y poliducto Xuxufín de Quito, ha puesto en apuros a las autoridades de hidrocarburos. Tenemos que medir la velocidad porque esta erosión regresiva que se está dando va en camino aguas arriba hacia las tomas de agua de la Coca-Codo-Sinclair. Para enfrentar este fenómeno natural, desde el 15 de julio se iniciará con la construcción de rampas con rocas gigantes y se ampliará el cauce del río para aliviar la fuerza del caudal, lo que podría tomar 90 días con una inversión de $20 millones. Y la segunda fase se inicia en agosto, con la contratación de las obras, estas ya definitivas, ¿no? Y entre las obras definitivas tenemos las pantallas de inyección o pilotes, y esto va a tomar más o menos unos 240 días. Adicionalmente, Petroecuador y el SOTE deberán analizar una nueva variante. Duraría unos 15 días, y esta se extendería a una distancia, estaría distante del río, 200 y 400 metros. Otra preocupación es la formación de sedimentos que podría a futuro afectar directamente a la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, y ya no solo a las áreas de captación, así como a las poblaciones aledañas. Existe el riesgo de que pudieran darse deslizamientos que pudieran ocasionar la formación de diques y que consecuentemente podrían afectar aguas abajo. De los resultados a los estudios efectuados por una firma internacional que se entregarán en esta semana, dependerá qué más acciones se puedan tomar. Para garantizar la construcción de las obras se solicitará
se extienda la declaratoria de emergencia en el sector, informó Héctor Romero. Como lo anunciamos, en el norte de Quito, sacapintas acabaron con la vida de un hombre por robarle poco más de $1.000. El cuerpo quedó tendido sobre la vereda tras recibir un impacto de bala a la altura de la cabeza. Resulta doloroso, cruel y triste que la vida de una persona para los sacapintas pueda valer $1.190. Si escuchó bien, $1.190. Esa cantidad retiró la esposa de la víctima de una agencia bancaria. Cuando se dirigían hasta su vehículo, fueron interceptados por una motocicleta. Los delincuentes se apoderaron de la bolsa donde estaba la plata. A la reacción del fallecido, respondieron con un certero disparo a la altura de la cabeza. Al señor, el finadito, que quiso virarle a la moto. Quiso virarle, pero no avanzó a virar y se resbaló y hizo de caer ahí pleno ahí. Y ahí le pegaron el balazo. El hombre de 37 años de edad cayó malherido. Testigos del violento asalto llamaron a la ambulancia, pero todo fue inútil. Lamentablemente dejó de existir a los pocos minutos. La bala que impactó en la cabeza fue fulminante. Lamentamos que estos hechos se susciten en la ciudad. Hemos organizado el trabajo con todas las unidades policiales. De los presuntos responsables se sabe que fueron 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El robo con muerte se produjo a la altura de las avenidas Jorge Dron y José Arizaga, norte de la capital. No dejaremos en la impunidad estos hechos. En flagrancia, la policía organizó un mega operativo en busca de los sacapintas, pero como que la selva de cemento se convirtió en su mejor refugio. Unidades especiales también están trabajando en campo para ubicar a los criminales, que no tuvieron reparos en tirar del gatillo. Estamos justamente levantando algunos indicios importantes, pero tenemos algunas evidencias digitales que estamos explotando. Los delincuentes se llevaron el dinero, pero lo más doloroso, se llevaron la vida de un padre de familia, esposo, hijo, hermano, que se encontró con la muerte a la vuelta de una agencia bancaria. En Quito informó Iván Casamen. Lamentable. Una pareja de esposos fue encontrada sin vida en el norte de la capital. Según el protocolo de autopsia, la causa del deceso sería intoxicación por monóxido de carbono. Por testimonios de familiares entregados a los agentes de la DINASED, los esposos se encerraron en el dormitorio a descansar. Para aplacar el frío de la noche capitalina, encendieron carbón. Al parecer nunca se imaginaron que la muerte se acostó con ellos. En el lugar pudimos encontrar que se encontraba una olla con carbón. Presumimos que esta puede ser la causa de la muerte. Agentes de la DINASED encontraron los cuerpos al interior del dormitorio. Los cadáveres no presentaban huellas de violencia. Uno de los hijos fue quien solicitó ayuda al ver que no salían de la habitación y tampoco respondían. Constituidos en el lugar de los hechos, pudimos verificar que se encontraba una pareja en posición de cúbito dorsal. El gestor de riesgos de la Universidad Central, Cristian Rivera, explicó que el saumerio, palo santo o encender fuego no es recomendable, peor en espacios cerrados. La candela consume el oxígeno y lo transforma en monóxido de carbono y las personas quedan atrapadas en lo que se conoce como la muerte dulce. Nada que genere combustión, que haya fuego, porque el fuego, para que pueda estar presente o subsista, debe tener oxígeno. Entonces se nutre del oxígeno que debe consumir el ser humano y eso lo transforma en monóxido de carbono. Que la candela tiene las mismas características y consecuencias mortales que genera un calefón. Si buscan aplacar el frío capitalino, es mejor hacerlo en un espacio abierto donde haya ventilación. Según Rivera, la persona intoxicada con monóxido de carbono tiene 4 minutos para recibir ayuda. Asimilamos el monóxido de carbono, dolor de cabeza, somnolencia y te mueres. El examen de protocolo de autopsia reveló que los esposos de 35 y 34 años de edad murieron aparentemente por intoxicación. Luego de la autopsia respectiva en medicina legal, se pudo establecer que la pareja había fallecido por inhalación de monóxido de carbono. Tenga cuidado, para el frío es mejor un buen abrigo o colcha. Evite especialmente en la noche prender fuego en la sala u habitación. En Quito informó Iván Casamen. Una ciudadana de nacionalidad extranjera falleció cuando intentaba cruzar uno de los pasos informales que conecta Ecuador con Colombia. La joven cayó al río y se ahogó.
Bomberos de Ipiales lograron rescatar el cuerpo de la mujer. Esta mañana personal del Cuerpo de Bomberos de Tulcán fueron alertados. Una joven habría caído al río Carchi cuando intentaba cruzar el paso informal denominado Peña Blanca, otra ruta que los migrantes y comerciantes han establecido para cruzar a Colombia. La joven supuestamente resbaló y lamentablemente fue arrastrada por la corriente del río hasta Rumichaca. El procedimiento de rescate lo hizo el personal de bomberos de Ipiales. Se dispuso un operativo en el cual participaron asimismo personal del Ejército de Colombia, Bomberos Tulcán, y logran dar con el paradero del cuerpo, el cual se encuentra bajo el sector conocido como el hotel turístico. La joven sería aparentemente de nacionalidad venezolana, no poseía documentación, razón por la que fue entregada al CTI de Colombia sin registro. Se espera que alguien logre reconocer el cadáver y pueda retirarle de medicina legal. Llegado al lugar se constató pues que la persona era de sexo femenino, había caído hacia unos 200 metros río arriba del Hotel Complejo Turístico Rumichaca y quedó en el sector del Salado. Hasta el momento se han realizado varios rescates con vida, sobre todo de extranjeros. Esta vez la joven no corrió con la misma suerte. Su cuerpo fue rescatado inerte y ahora espera que alguien la pueda reclamar. Sí, estamos nuevamente en este sector realizando este tipo de rescates porque se están presentando de manera frecuente. Ya son varios los casos y asimismo pues los pasos siguen utilizándose por estas personas, poniendo en riesgo su vida. Desde el cierre del puente de Rumichaca, estos pasos se han vuelto riesgosos por las pendientes, los trechos, la maleza, sumado a lo caudaloso del río, que no permitió que el rescate se lo realice en el lado ecuatoriano. Debemos de evitar cruzar por el río, sea persona de aquí ecuatoriana, colombiano, venezolano, todo el mundo tiene que evitar estos pasos clandestinos que hay. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Norma Castro es una madre de familia que hace 8 meses lucha contra un cáncer a la sangre. Su enfermedad ha obligado a que junto a su familia dejen la provincia de Cotopaxi para realizar su tratamiento en la capital. Sin embargo, la falta de recursos económicos sumado a la emergencia sanitaria los mantiene en una difícil situación. Unos días antes de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, Norma Correa, junto a su esposo y sus 2 hijos, llegaron aventurados desde Angamarca en la provincia de Cotopaxi hasta la capital, buscando una respuesta al sinnúmero de malestares que venían aquejando a su salud. Al cabo de 3 días y después de varios exámenes, recibieron el diagnóstico que les ha cambiado la vida por completo. La cual es leucemia. Esto ha sido una cosa de valientes, pero estamos ahí hasta llegar a tener un objetivo que es la sanación de mi esposa, ya que sus hijos lo necesitan. Lamentablemente, mientras se realizaba la primera quimioterapia, la pandemia y las medidas de restricción los atraparon en la ciudad, con pocos recursos y únicamente con la maleta que trajeron de casa. Entonces son 3 meses, 4 meses que estamos ahí, la lucha con la pandemia, más esto y gracias a Dios hay personas buenas en el camino. Personas con un corazón bondadoso que sin pensar les extendieron la mano. Momentáneamente se encuentran en este pequeño departamento que les prestaron. Le di igual una cocinetita, le ayudé con un comedorcito aunque sea viejito, pero las camitas, todo está para ellos. Y yo de veras, yo sé que la recompensa vendrá a futuro con mis hijos. Y como las buenas noticias no deben llegar solas, logramos también a través de la Fundación Jonathan llevarle a Normita, además de los alimentos, una silla de ruedas que tanto necesitaba. Y va a ayudar de mucho estas sillas de rueda y pues agradecer a la comunidad el apoyo que nos siguen brindando e invitar a que no dejen de hacerlo. Todo lo que puedan donar es bienvenido para Fundación Jonathan para continuar trabajando en bien de los nuestros. Nos hacía mucha falta la silla, ¿no? Entonces yo les agradezco de todo corazón a Televicentro, a Fundación Jonathan y a todas las personas que han hecho esta gestión para llegar a este humilde hogar. Me siento muy contenta, muy agradecida con esta ayuda que me están dando a ustedes. Como este caso, existen cientos de historias que se han visto agravadas por la emergencia sanitaria y las cuales requieren de ayuda. Si usted desea aportar, puede comunicarse al número 0999 71 30 78 con la Fundación Jonathan. En Quito informó Adriana Rojas.